Y como dice la palabra, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Quiero compartir con ustedes brevemente, para comenzar, este pasaje que está en Isaías 40, verso 28 al 31. Dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Te invito, mi hermano, a que te pongas en pie en esta mañana para así comenzar a alabar a nuestro Dios. ¿Y a cuántos de verdad les gusta estar en la casa del Señor celebrando su nombre, celebrando su poder? ¿Amén? Me gusta estar en tu casa, celebrando tu vida. Se me acaba con mis años sin igual. Me gusta estar en tu casa, celebrando por tu reino. Me gusta la cara con mis años sin igual. Mis
este pasaje, Señor. Estaba ahí Elías, Señor, estaban todos estos sacerdotes de Baal, Señor, y clamaban a su Dios. Y este no respondía porque estaba sordo, estaba mudo, porque no se podía comparar contigo, con el Dios de todo poder, de toda gloria, con el Santo de Israel. Y Elías clamó, y tú enviaste fuego que consumió la ofrenda, el agua, aún las piedras, Señor, porque ¿quién como tú, Dios? ¿Qué Dios como tú? No hay nadie como tú. Por eso nosotros cantamos de tu poder y de tu gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, te invito ahí a continuar cantando este hermoso himno que dice: Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulce solaz, grato consuelo y también felicidad. Amén. Cristo nos dice,
Señor, te damos gracias en esta mañana hermosa, Dios, que tú nos has traído hasta tu casa para adorarte y contemplar tu rostro en santidad. Gracias te damos, Señor, porque dice tu palabra que tú fuiste a la cruz con el gozo puesto delante de ti, Señor, y te entregaste en esa cruz, Señor, para darnos vida y vida abundancia, Señor, para preparar un camino, Señor, al Padre a través de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por el amor con que nos amaste. Gracias te damos porque en este tiempo recordamos, Señor, cómo naciste en un pesebre y cómo fue tu vida, Señor, hasta llegar a la cruz, Señor, hasta llegar al madero. Y no solamente allí, sino que al tercer día resucitaste victorioso de la tumba para darnos vida, para darnos, Señor, vida eterna en ti, Señor. Gracias porque tú perdonas nuestros pecados cada día, porque tú nos colmas de favor y misericordia, porque tú unges nuestra cabeza y haces rebosar nuestra copa, Señor. Gracias por tantas misericordias, gracias por tu fidelidad, gracias por tus promesas que se renuevan de día en día y gracias por tu salvación eterna, atribuida a favor de aquellos que esperan y aquellos que confían en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Ese nombre es el que honramos y ese nombre es el que alabaremos toda nuestra vida, todos los días en esta tierra y después contigo en la eternidad. Aleluya, Señor. Gracias porque tu pueblo te ama, tu pueblo está aquí en esta mañana y tu pueblo te adora con corazón sincero. Y eso es lo que tú buscas, Señor. Gracias, papá, por tantas bendiciones. Encomendamos a ti este tiempo y que tú recibas el honor y la gloria, porque tú eres merecedor de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Hermano, te invito allí a sentarte y también queremos conocer si hay entre nosotros alguna visita en esta mañana. ¿Alguna visita? Por favor, se pone en pie y nos dice su nombre, por favor. Tania. Tania, qué bueno que estás acá entre nosotros. Dios te bendiga, es enorme. Y por allá tenemos otro hermano, otro amigo que nos visita. ¿El nombre suyo? Humberto. Humberto, que Dios te bendiga también, enorme. Es un privilegio tenerte acá en esta mañana. Tenemos también un himno que vamos a cantar en esta mañana. Lo dice aquí. No lo estoy inventando yo. Pero, bueno, si no tenemos nada preparado, continuamos. 230, sí. El himno número 230. Himno número 230. Es el que tenemos ahí en la pantalla. A mí me encanta cantar de la misericordia de mi Dios. No sé usted, pero Oh Dios eterno, tu misericordia y una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla. Y por los siglos en mis enseñas todo fidelidad, todo fidelidad, nada me falta, pues todo poder. Grande Señor es tu fidelidad. Suda el sol y la luna, las estaciones del año también. Uno en su campo, cual fieles criaturas.
creen que la fidelidad de nuestro Dios es grande? Amén. Hermano, te invito allí a tener la lectura bíblica, puestos en pie, por favor. Y vamos a estar leyendo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del verso 18 al 21. Lo tenemos allí de manera alternada y nos unimos todos al final. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os hará por Causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Oramos. Padre, alabamos tu nombre grande y poderoso una vez más en esta hora, en esta mañana. Levantamos aleluya delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias también por esta palabra que hemos leído. Padre, mira cuánto amamos tu ley y tu palabra, Señor. Gracias porque podemos leerla con libertad en este lugar, Señor. Es un privilegio para nosotros poder leer tu palabra, Señor, y también de esta manera adorar tu nombre, Señor. Padre, te pedimos que tú perdones nuestros pecados, que tú perdones nuestras faltas, Señor. Nos presentamos delante de ti con un corazón contrito, también humillado, Señor, rogándote que tengas a bien, Señor, perdonarnos, Señor. Tenga bien también recibir la alabanza que hemos levantado a tu nombre en esta mañana. Todo lo que estamos haciendo acá es para ti, Señor, para que tú recibas la gloria y la honra, Señor. Padre, danos fuerzas, danos el poder que necesitamos cada día también para predicar tu palabra y que el mundo nos conozca que hay un Dios que vive en nosotros. Cristo muerto y resucitado, y también que intercede, Señor, y es salvación a todo aquel que clama a su nombre, Dios. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ahí mientras cantamos este coro, también les pido que todo aquel que traiga su ofrenda, haya traído su ofrenda, la puede depositar acá adelante. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a ti, Señor, con manos levantadas, con manos levantadas, venid, adoremos a ti, Señor. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a ti, Señor, con manos levantadas, con manos levantadas, venid, adoremos a Cristo el Señor. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor, con manos levantadas, con manos levantadas, venid, adoremos a Cristo el Señor. Vamos a seguir alabando al Señor. Y yo te invito a que te pongas de pie y vamos a cantarle, Señor, aquel que resucitó, porque su nombre victorioso es. Amén. Desfina su corona, pues, mas hoy de gloria es el Salvador.
Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí. Vivo está en mí. La tumba vigilada fue en vano sin saber que era la muerte nuestro Dilo Dios. fuerte, iglesia. Venció con su poder. Venció con su poder. Tu nombre, Dios, victoria es. Adoración a Cristo el Rey. Oh, tu nombre, Dios, victoria es. Mi adoración
¿Cuántos creemos eso? Que Jesús resucitó, ¿verdad? ¿Y cuántos dicen, y vivo está en mí? Vivo está en mí. ¿Por qué? Porque dice este cántico que me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí, oh Señor, cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí, oh Señor, cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niño, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niño, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Levantamos un aleluya a ti y cantamos. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Un aleluya, oh Señor, mi alma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí, por eso voy
temor pierdes control de mí. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Canta aún más fuerte, con el enemigo frente a mí. Canta aún más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. Canta aún más fuerte, mi alma melodía es. Canta aún más fuerte, el cielo peleará por ti. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. Y en las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto una aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto una aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto una aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto una aleluya, temor pierdes control de mí. Aleluya, tu pueblo aquí congregado levanta un aleluya a tu nombre, Dios. Tu nombre, Dios merecedor de toda gloria, de toda alabanza, de toda honra. Al Santo de Israel, a Jehová de los ejércitos, levantamos un aleluya. Recíbelo, Dios. Tenga bien, recibe nuestro aleluya. Recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe nuestra adoración, Dios. Es para ti, Señor. Para ti todo lo que hacemos, Señor. Todo lo que hemos hecho en esta mañana es para ti, Señor. En el nombre de Cristo, tu Hijo, muerto, resucitado, en quien tenemos salvación, oramos y te damos toda gloria, toda honra y gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga en esta mañana. Tengo que decirles algo, cantaron hermoso en esta mañana, ¿verdad? El Señor acepta nuestra alabanza, sobre todo porque es en espíritu y es en verdad. Y quiero dar la bienvenida, ¿verdad?, a todos aquellos que están aquí en esta mañana, especialmente, como se dijo al principio, si alguna persona nos está visitando por primera ocasión, pues siéntase muy bienvenido a la familia de Dios. Tengo que hacer varios anuncios en este día. El primer anuncio tiene que ver con que nadie me haga trampa con las máscaras, por favor. No se saque la naricita, no, todo el mundo debe de tener su máscara. Y si alguien no tiene, pues con gusto nosotros le facilitamos, tenemos máscaras allí, ¿verdad? Pero es importante, sobre todo porque estamos teniendo un aumento en los números, ¿verdad?, en el contagio, y no queremos que para nada nadie se enferme. Queremos venir a alabar al Señor y queremos, ¿verdad?,
poder mantener esa oportunidad y mantenerla de manera segura. En segundo lugar, quiero decirles también y pedirles a algunos que quizás pudieran llegar en el primer servicio, sería muy bueno. El primer servicio tiene bastante espacio todavía. Este segundo estamos más que saturados. Mi corazón no está en decirle a nadie aquí no puedes entrar, ¿verdad? Si usted ha venido a alabar al Señor, gloria a Dios. Pero si usted siente que necesita un poquito más de espacio, créanme que en el primer servicio tenemos mejor oportunidad para usted. Así que la elección está abierta, el que la tome nos ayudaría, ¿verdad? Y usted estaría dando un poquito más de oportunidad quizás para que otros también puedan estar en este servicio. Pero qué feliz de estar con todos ustedes aquí en esta mañana. Una noticia triste es que la sobrinita de nuestro hermano Reiniel y nuestra hermana Lisette, ¿verdad? Que estábamos orando por ella, Yuseli, en Cuba, una niña de 13 años que tuvo una especie de un aneurisma que se le reventó en su cabecita, ¿verdad? Ella pasó con el Señor anoche, son 13 añitos, así que tengamos en oración a nuestros hermanos Reinier y su esposa Lisette y también a esa familia en Cuba, ¿verdad? Ellos están, imagínense cómo puede estar uno con una noticia así. Así que tengámosle en nuestras oraciones. Quiero decir también que este martes a la 1 de la tarde vamos a tener una distribución de pavos aquí en el estacionamiento de la iglesia. La excomisionada de la ciudad, Sofía Lacayo, ella sigue trabajando, ¿verdad?, para la comunidad y ella ha conseguido pues una buena cantidad de pavos. Tengo que entre 500 a 600 pavos me dijeron, algo así. Se van a estar distribuyendo, vamos a tener a una emisora de radio que viene a transmitir esa distribución también en vivo. Tendremos la oportunidad quizás de, por primera vez en la radio, de decir algo del Evangelio, ¿verdad? Y de gratis, eso es lo bueno. Eso es lo bueno porque salen bien caros estos programas, pero va a ser a la 1 de la tarde. Usted puede venir y recibir su pavo. ¿Qué estamos pidiéndole también a la iglesia? Miren, vamos a hacer esto porque dice la Biblia que más bienaventurado es dar que tener que recibir. Yo voy a estar feliz de poder ayudar a algunas familias con sus pavos, pero si usted puede traer una latica, si usted puede traer un paquetito de agua, vamos también a estar colectando ayuda para Centroamérica, especialmente Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, todos estos países que han sufrido cantidad por este huracán, ¿verdad? El Iota y la semana anterior por el ETA. Es increíble, ¿verdad? La diferencia de trayectoria fue apenas de 15 millas. ¿Y qué son 15 millas para un huracán de tantas millas de dimensión? Así que usted puede venir y traer su donación y al mismo tiempo se lleva su pavito. Voy a necesitar para eso unos 10 o 12 voluntarios. Si pudieran venir algunos hermanos a ayudarnos, sería bueno que pudieran estar aquí sobre las 12:30, 12:30, por acá. Si tiene su camiseta, los que usamos, ¿verdad? Cuando hicimos los food drives aquí durante la pandemia, pues también puede ponerse su camiseta y vamos a apoyar y vamos a tratar de bendecir a nuestra comunidad con esos pavos, ¿verdad?, para el Día de Acción de Gracias. Hablando del Día de Acción de Gracias, vamos a celebrar nuestro desayuno como hacemos cada año. No vamos a permitir que nos roben la bendición de dar gracias a Dios. Así que lo vamos a hacer para la seguridad de todos, va a ser en el exterior, porque como no tenemos control cuántas personas van a llegar, ¿verdad? Lo vamos a hacer afuera, al aire libre, todo el mundo por favor con su máscara. La comida, el desayuno, todo se va a dar de manera individual. Hemos trabajado para que toda la comida esté, para evitar manipulaciones. No vamos a tener este año ni el revoltillito de huevos, ni las papas fritas, ni esas cosas que son más complicadas. Pero vamos a tener lo suficiente, ¿verdad?, para poder desayunar. Y lo más importante no es ni la comida. Lo más importante es poder venir y decirle al Señor, en medio de todas las cosas, tú has sido bueno y hemos visto tu mano y tu bendición. Dice el salmista, ¿verdad?, que tu misericordia no la oculté en grande asamblea. Así que venga y testifique, ¿verdad? Y puede compartir con nosotros. Comenzamos 9:30 de la mañana acá en el área del patio. Eso es en cuanto a Thanksgiving. Mi esposa está también allí dispuesta a tomar notita. Le hemos pedido, como siempre, ayuda a algunos hermanos con leche y frutas. Este año solo leche y frutas
vamos a necesitar. Si usted puede colaborar, usted le puede dejar saber a mi esposa y lo puede traer del lunes hasta el miércoles en mi casa, acá atrás. Ni manzanas ni bananas. Ok, listo. ¿Qué puede traer? Uvas, frutabombas, piñas, fresas y melones. Y con eso hacemos un buen cóctel para compartir, ¿verdad? Mi esposa también me había dicho que a las 5 de la tarde van a cortar las frutas algunas mujeres, así que las que puedan ayudar va a ser miércoles 5 de la tarde. Y el otro anuncio pues se lo voy a dejar a mi hermano Orlando, que él tiene un anuncio que hacer para lo que va a ser nuestros programas de Navidad también. Sí, queremos hacer en esta Navidad, ya que el coro no ha podido ensayar porque no se puede por lo de la pandemia. Queremos a aquellos hermanos que quieren participar. Este domingo no, porque este va a ser un domingo de semana larga de Thanksgiving, hay mucha gente que va a viajar. Pero el próximo domingo, quedarnos después del servicio para hablar y ya planificar exactamente aquellos que van a cantar dúos, que van a cantar solos, que van a cantar trío. Y queremos también hacerlo un día de gala, una mañana de gala. En otras palabras, queremos que todo el mundo se vista ya sea de traje, de tuxedo, y vamos a tener ese servicio en la mañana de Navidad aquí en el templo, y vamos a tenerlo una cosa variada porque vamos a tener poesía, vamos a tener posiblemente también por los niños. Vamos a hacerlo completamente variado. Por eso sí, todos aquellos que vayan a participar o que quieran participar, necesito que este domingo no, pero el próximo domingo después del servicio que se queden 5 minutos, 10 minutos para coordinar exactamente ya el programa de lo que se va a hacer. Muchas gracias. Gracias, hermano. Y además les recuerdo que el viernes 18, este servicio que está hablando Orlandito va a ser el domingo 20, ¿verdad? Pero el viernes 18 vamos a estar en la 107 y Flagler, allí detrás del Pollo Tropical, en el daycare que está allí. Vamos a estar cantando villancicos de Navidad, nos estamos uniendo a ese daycare, los niños van también a cantar, los niños del daycare, y nuestra banda va a estar tocando, y nos vamos a quedar allí quizás por 2 horas o 3 horas cantándole a la comunidad y trayéndole, ¿verdad?, alegría y cantando el mensaje de la esperanza, ¿verdad?, de que Cristo vino a este mundo, nació a este mundo para traer salvación. Bueno, vamos a compartir entonces la palabra de Dios. Ahora sí ya nos vamos a la palabra en esta mañana. Yo le he titulado a este mensaje, elegidos del mundo y aborrecidos por él. Fuimos elegidos de este mundo y somos aborrecidos por este mundo. Y no voy a hablar hoy de valores cristianos, pero sí de alguna manera vamos a continuar un poco con este tema, ¿verdad? Porque continuamos viviendo momentos difíciles, continuamos viviendo momentos de muchísima incertidumbre y el mundo sigue convulsionando. Cada día la situación yo creo que va empeorando, ¿verdad? Y sabemos que el mundo está enfermo por algo, no por el COVID-19, el mundo está enfermo por causa del pecado. Y esa es una condición que aumenta cada día al paso del tiempo. Y nosotros los cristianos tenemos la solución. Tenemos la solución a tan terrible mal y esa solución se llama Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. Sin embargo, la mayoría de las personas desprecia al Señor y prefieren seguir expuestos, ¿verdad?, al pecado y a los efectos del pecado en su vida. Miren, en esta semana hemos recibido con muchísima alegría algunas noticias de las vacunas del COVID-19. ¿Sí o no? ¿Ha escuchado? ¿Verdad? Ya varias firmas, varios laboratorios que están en este proceso, pues han anunciado sus vacunas y han anunciado cierto grado de efectividad y nos dicen que para el próximo mes van a estar disponibles varios millones de dosis, ¿verdad?, de esas vacunas y van a comenzar a administrársela pues a las personas más vulnerables y también al personal esencial, los médicos, los enfermeros, ¿verdad?, los ambulancieros, todas estas personas que son los primeros en la línea de batalla contra este virus. Sin embargo, es muy común escuchar por ahí a las personas decir, yo no me voy a poner esa vacuna. ¿Lo ha oído usted?
Yo todos los días oigo a la gente por ahí, a alguien diciendo, yo no me voy a poner la vacuna. Y si es la china menos, y la rusa menos. ¿Verdad? Pero hay algunos que dicen, yo no me voy a poner esa vacuna. Y lo hacen porque están escépticos del resultado que puede tener esa vacuna. Muchos piensan, no estoy seguro de que eso va a funcionar, no estoy seguro de cuáles serían los efectos secundarios que puede tener esa vacuna. Y algunos dicen, yo voy a dejar que otros se las pongan primero, a los que se piensan que son listos, ¿verdad? Miren qué listos, voy a dejar que otros se la pongan primero y cuando yo vea que a los otros les va bien, entonces yo me la voy a poner. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que mientras ese experimento ellos lo están haciendo, ellos siguen expuestos al virus, ¿verdad? Seguimos expuestos al virus y nuestra vida sigue estando en riesgo. Y la cosa no termina ahí. Algunos van más allá de lo que es una duda a veces razonable o no tan razonable, pero hay personas que han comenzado también a satanizar las vacunas. ¿No lo ha visto usted por ahí? Yo lo he leído en el internet. Yo he ido a personas y he leído artículos, ¿verdad? Que hablan de un complot global, mencionan algunos nombres y hablan de nanopartículas de cristal y no sé cuántas cosas en las vacunas que van a provocar mutaciones en el ser humano y que les va a permitir a las personas que fabrican las vacunas tener el control de la humanidad y todas estas cosas, ¿verdad? Yo creo que algunos están viendo demasiado Netflix en el tiempo de la pandemia. Y yo no estoy aquí para decir si eso es verdad o es mentira. Usted puede creer lo que usted quiera. Pero lo que yo sí me doy cuenta es que se trata de satanizar hoy en día a la vacuna. Y se trata por mucha gente de manipular la opinión pública sobre aquello que lo puede salvar. Al punto que la persona lo rechaza. Y alguno dirá, ¿y qué es lo que usted me quiere decir con todo esto? Pues yo quiero decir que lo mismo está ocurriendo con el Evangelio de Jesucristo. Y déjeme decirle que lo que Cristo hizo no está en prueba. Y no tiene que pasar ni por fases de pruebas ni de aprobaciones. Pero hay personas que siguen rechazando al Señor. Y yo pretendo llamar la atención hoy de la iglesia sobre algo que ya existe, pero que vamos a ver un proceso de recrudecimiento en estos tiempos que se avecinan. Son tiempos difíciles. Y es lo que yo le llamo el proceso de satanización de la iglesia. No es que el diablo va a venir para la iglesia, no estoy hablando ni de demonios, ni eso. Cuando hablo del proceso de satanización de la iglesia, me estoy refiriendo a un tiempo donde se va a manipular la opinión pública para crear precisamente una opinión contraria a la iglesia y a los cristianos. Nos van a satanizar. Y ya eso está en marcha. Pero ha sido siempre así, ¿verdad? Ha sido siempre así. Hace algunos días yo hablé con ustedes de cómo el pensamiento humanista se ha introducido en la iglesia. Cómo de alguna manera el humanismo está tratando de redefinir los valores de la iglesia, ¿verdad? Y no tanto como valores que derivan de Dios y de la palabra que Dios ha revelado, sino que quieren, ¿verdad?, modificar nuestros valores conforme a la experiencia humana, conforme a las necesidades y los intereses del ser humano. Pero nuestros valores son eternos porque vienen de nuestro Dios. Recuerden, iglesia, el humanismo se opone a la ortodoxia. Nosotros somos ortodoxos en nuestra manera de pensar y de creer. El humanismo tiende al relativismo. La ortodoxia se queda en lo que es recto, en lo que es correcto, ¿verdad? Esta es una palabra que viene de una palabra griega, ortodoxia, ¿verdad? Ortos quiere decir correcto, recto. Y el sufijo doxa, que quiere decir creencia u opinión. Así que la ortodoxia es la opinión correcta, la creencia correcta. Y nosotros sabemos que la creencia correcta es la que deriva ¿de qué? De la palabra de Dios. No de lo que diga la experiencia del ser humano, no de los intereses del ser humano. En ese mismo sermón
yo les recordé a ustedes las palabras del Señor cuando nos llama como iglesia a ser sal y luz, ¿verdad? Sal de la tierra, luz de este mundo. Y cómo estas palabras llegaron justo después de las dos últimas bienaventuranzas, de ese sermón de bienaventuranzas que dio el Señor. Y es ahí donde yo quiero llegar con usted en este momento, a esa última bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 11, para que ustedes vean que el Señor nos advierte, ¿verdad?, de este proceso de satanización, ¿verdad?, de difamación contra la iglesia del Señor y contra los cristianos. ¿Qué dice la palabra? ¿O qué dijo el Señor? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿verdad? El Señor le está diciendo a sus discípulos que son dichosos cuando por su causa pasen estas cosas en su vida. Cuando esto comience a pasar en su vida, ustedes son bienaventurados. Ahora, quiero que entienda algo. Esta bienaventuranza llega solamente cuando la causa de Jesús es nuestra causa. Si la causa de Jesús no es tu causa, nunca vivirás esta bienaventuranza. Él lo dijo clarito. Bienaventurados sois cuando por mi causa. Cuando por mi causa, ¿verdad? La guerra no es contra usted. La guerra no es contra mí. La guerra es contra Él. Contra Jesucristo de Nazaret. Es contra su nombre. Es contra su palabra. Es contra su verdad. Y al menos que tu causa sea la causa de Jesús, esta bienaventuranza, entonces jamás aplicaría para tu vida. Si tu causa no es la de Cristo, no vas a experimentar eso. Nunca vas a ver ni vituperios, ni persecuciones, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Pero si tu causa es la de Cristo, puedes esperar eso. Ahora, la palabra bienaventurado, que viene del griego makarios, significa supremamente bendecido. Y por extensión dice afortunado y feliz. Supremamente bendecido, afortunado y feliz. Y eso es algo deseable, ¿sí o no? Sí. ¿Quién de nosotros no quisiera ser supremamente bendecido? ¿Quién de nosotros no quiere ser afortunado y feliz? Todos lo deseamos. Pero yo creo que la gente lo desea en términos diferentes. Quiero ser bendecido, afortunado y feliz, pero sin sufrimiento. Sin embargo, esta bienaventuranza llega cuando yo hago mía la causa de Jesús. Esta bienaventuranza está sujetada a eso. Y Jesús nos advierte, ¿verdad?, que será esta bendición, ¿verdad?, suprema, llega a nosotros como ¿qué? Como el resultado de la oposición que vamos a padecer por causa de Él. Y esta oposición se va a manifestar en vituperios, en persecuciones y en mentiras. La palabra vituperio es una palabra que viene del griego, ¿verdad? Oneidizo, y significa atacar difamando. Atacar difamando. Y la iglesia del Señor muchas veces ha sido difamada, perseguida, y de ella se han dicho toda clase de males. Y quiero decirles algo, iglesia. Nuestro tiempo no es la excepción. Nuestro momento no es la excepción. Históricamente esto ha pasado. Y ahora lo vamos a vivir, yo creo, muy, pero que muy de cerca. Yo creo que ya lo estamos viviendo. Hace algunos días yo estaba leyendo un artículo en internet y me preocupó muchísimo, muchísimo. Y decía este artículo así: en las iglesias evangélicas se promueve la supremacía blanca, la intolerancia, la marginación, la discriminación y la desigualdad.
Se lo repito. Este artículo decía, en las iglesias evangélicas se promueve la supremacía blanca, la intolerancia, la marginación, la discriminación y la desigualdad. Cada una de esas cosas, hoy en día en el contexto donde estamos viviendo, es pólvora. Es pólvora que puede estallar en cualquier momento. Pero quiero decir que todas esas acusaciones, en primer lugar, son 100% falsas. Son mentiras. Son mentiras. Pero además de ser mentiras, son peligrosas. Muy, pero que muy peligrosas. Pero es parte del ataque que estamos recibiendo en estos tiempos. Y no podemos estar ajenos a eso, ¿verdad? Miren, cualquier persona que lea estas declaraciones en internet como las leí yo y no tenga un mínimo de conocimiento de qué cosa es la iglesia del Señor y no tenga ni un poquito de discernimiento, como decimos en buen cubano, no tenga 2 dedos de frente, inmediatamente se va a formar una opinión contraria a la iglesia y a los cristianos. Y esta es parte de la difamación. Esta es parte del vituperio. Y esto es parte de la satanización que se quiere hacer de la iglesia. Darle una mala imagen pública a la iglesia del Señor Jesucristo. Iglesia que promueve supremacía. Iglesia que promueve discriminación. Iglesia, ¿verdad?, que promueve marginación, desigualdad. Y cualquiera diría, pues yo no quiero saber de la iglesia. Y todos los cristianos son malos y todas las iglesias son malas. Pero es mentira, es difamación. Pero hermanos, así ha sido desde el huerto del Edén. Lo primero que hizo la serpiente fue difamar al Señor. Fue difamar a Dios. Así que Dios te dijo que no comas del árbol, ¿verdad? Bueno, dijo Eva, es que el Señor dijo que sí. Te mintió. Te mintió. Lo que pasa es que Él sabe que si tú te lo comes vas a ser como Él y Él no quiere que tú seas como Él. Te están engañando. Y Eva cayó. La difamación, la mentira, el vituperio, el poner en duda. Miren, el propio Señor Jesús fue expuesto al vituperio. Fue perseguido, fue difamado. Contra el Señor Jesús se presentaron causas falsas, testigos falsos para lograr una condena. Cuando entró en Jerusalén, ¿cómo entró el Señor? Lo hizo bajo los vítores de una multitud que lo aclamaba gozoso y gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y apenas 5 días después, esa misma multitud gritaba, crucifícale, fuera con este, danos a Barrabás. Y la pregunta es, ¿cómo cambió la opinión de la gente en 5 días? 4 o 5 días, no mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se maneja esa opinión pública? Con desinformación, con mentira, con vituperio. Una de las cosas que nosotros más estamos escuchando en nuestros días es esta famosa frase en inglés de la fake news, ¿verdad? La verdad, yo les digo una cosa, yo no quiero oír noticias. Porque ya uno no dice, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Y eso maneja la opinión de las personas, tristemente. Y de alguna manera se está manejando la opinión de las personas en contra de la iglesia y en contra del pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que en Jerusalén la gente cambiara de opinión tan rápido? En primer lugar, el desconocimiento de Dios. El vacío tan grande, la ignorancia de personas que están saturadas sus almas por causa del pecado. Yo oigo a cada persona diciendo cada cosa de Dios. ¡Qué desconocimiento! ¡Qué desconocimiento! Yo oí a una periodista esta semana que estaban hablando y de alguna manera se estaban riendo del famoso tinte que se le chorrió a Rudy Giuliani, ¿verdad?
Y entonces de ahí salieron a hablar de la famosa mosca que se posó sobre la cabeza de Mike Pence. Y alguien dijo, oye, casualidad, que han pasado todas. Entonces una periodista dijo, bueno, es que Dios está en el cielo. Parece que Dios fue el que le chorrió el tinte a Giuliani, o el que posó. Pero más me asombró que esa periodista confesó allí que ella piensa que Dios es mujer. Entonces tú te das cuenta y dices, ¿en manos de quién estamos? ¿Verdad? ¿En manos de quién estamos? El desconocimiento que hay en este mundo de Dios hace que la gente sean fáciles de manipular, muy fáciles de manipular. Pero además de eso, en Jerusalén, los oponentes de Jesús llevaron una gran campaña esa semana en contra del Señor. Y lo persiguieron y lo acosaron. Y le preguntaban buscando una ocasión para hacerle caer, para hacerlo tropezar. Y la opinión de la gente cambió. Y el pueblo se enardeció y gritaban, danos a Barrabás, a un homicida. Fuera con este. Que lo crucifiquen, ¿verdad? Hermanos, ¿qué hicieron con Esteban? El primer mártir del Evangelio. Hicieron lo mismo. Pusieron testigos falsos. Aquella famosa sinagoga de los libertos, ¿verdad? Vino nuevamente el vituperio, la descalificación, la mentira que cambia la opinión de la gente. Y cambiaron la opinión de la gente sobre un hombre que era piadoso, dice la Biblia, y lleno del Espíritu Santo. Lograron cambiar la opinión tan radicalmente que terminaron matando a aquel hombre bueno a pedradas. Eso pasó con Esteban. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo en Éfeso, en Listra y aún en la misma Jerusalén? Fue exactamente lo mismo, ¿verdad? Testigos falsos. Lo acusaron de profanar el templo. Lo acusaron de hablar contra la ley de Moisés. Lo acusaron de hablar contra el César. Lo mismo. Vituperio, descalificación, mentira. ¿A quién culpó Nerón del incendio de Roma? Año 64 después de Cristo. Si usted no lo sabe, Nerón culpó a los cristianos. Le echó la culpa a los cristianos de aquel gran incendio. Y provocó la muerte de muchísimos cristianos y una persecución atroz contra la iglesia en aquel tiempo. Sin embargo, la mayoría de los historiadores coinciden, ¿verdad?, en que este incendio fue intencional y que Nerón quería construir, ¿verdad?, en un espacio que estaba ocupado, porque él padecía de megalomanía, esto de hacer grandes construcciones. Él quería construir algo que se llamaba el Domus Aurea, o la casa de oro, ¿verdad? Y muchos coinciden en que fue Nerón el que le dio candela a Roma, pero necesitaba echarle la culpa a alguien. ¿Y a quién satanizó? A los cristianos, a la iglesia del Señor. Vino nuevamente el vituperio y la mentira. Y hermanos, ¿qué crees que harán o dirán en nuestra contra en nuestros tiempos? ¿O usted piensa que eso nada más ocurrió en aquella época y que es parte de la historia y que en el presente eso es imposible que suceda? Déjeme decirle, está sucediendo. Abra los ojos, por favor. Abra los ojos a la realidad. La iglesia del Señor está siendo difamada. Y no podemos esperar aplausos por seguir a Cristo, ¿verdad? No esperes aprobación de este mundo, ni de su sistema, ni de sus gobiernos. No lo esperemos. Yo quiero regresar a nuestra lectura devocional allí al capítulo 15 del Evangelio de Juan. Allí los versos del 18 al 21. Miren, Jesús nuevamente le advierte a sus discípulos y le hace ver allí con claridad que cualquier actitud de aborrecimiento contra ellos, como puede ser hoy en día contra nosotros o contra la iglesia, no es nada más que una actitud de aborrecimiento contra Él. Miren lo que dijo el Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Esto me suena a las palabras
de Dios para Samuel cuando Israel pidió rey. Danos un rey. Y Samuel se enojó y Dios le dijo, no es contigo el problema, ¿verdad? Es conmigo. No te cojas esto para ti. Este problema es conmigo porque no quieren que reine sobre ellos. El mundo no quiere que Jesús reine. Y el Señor nos dice, si a ustedes les va a aborrecer, sepan que a mí me han aborrecido primero, ¿verdad? Que a todos ustedes. En el verso 19, Jesús dice que si fuéramos del mundo, y aquí es donde toma título mi sermón, si fuésemos del mundo, o sea, si nosotros aprobásemos las cosas que el mundo quiere que la iglesia apruebe, porque miren que nos están pidiendo que aprobemos cosas, ¿verdad? Es hora de que la iglesia se abra un nuevo siglo. Es hora de que la iglesia, ¿verdad?, se flexibilice, se haga contemporánea. Cuidado con esos pensamientos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y es Dios inmutable. Él no va a cambiar su opinión, por muy contemporáneo que querrá. Yo creo que la iglesia es contemporánea en la manera en que puede hacer la obra. Lleva adelante la gran comisión. Pero la iglesia es ortodoxa en cuanto a su doctrina. Y no vamos a negociar nunca con eso. El mundo quiere que la iglesia cambie y que aprobemos cosas, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer. Dice Jesús, si fueres del mundo, el mundo os amaría. Yo ahora para que la gente tenga una buena opinión, vamos a decir que esto está bien y que aquello está bien y nos vamos a tragar esto y aquello y lo otro. Pues no me importa lo que diga nadie. No me importa. El Señor dice que somos bienaventurados. Dice el Señor, pero no somos del mundo, porque yo te elegí, ¿verdad? Cosa que es un privilegio para nosotros. Él nos ha elegido del mundo y por causa de Él es que el mundo nos aborrece. El mundo aborrece a la iglesia por eso. Así que por favor, ya no te sorprendas más cuando alguien te cuestione, cuando alguien te critique o cuando alguien te difame por ser cristiano. No es una sorpresa. Yo he visto mucho en Facebook, en internet, y he visto algunos, ¿verdad?, que le han dado duro, que le han dicho sus cosas. Bien, no me sorprende. El Señor Jesús lo dijo. Miren en el versículo 20. El Señor dice, acuérdate de las palabras que yo te estoy diciendo. Ustedes no son más grandes que yo. Y si a mí me han perseguido, a ti también. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros. Si la causa de Cristo es tu causa, olvídate. La persecución de alguna manera va a llegar. Pero también hay ánimo. Miren lo que dice el Señor. Si han guardado mi palabra, también guardarán. Así que no nos rendimos. Porque no hay ningún trabajo en el Señor que sea en vano. Necesitamos fuerzas para sostenernos en esta batalla. La necesitamos, ¿verdad? Pero me estremecen las palabras del Señor en el versículo 21. Cuando el Señor nos advierte que todas estas cosas las vamos a padecer únicamente por causa ¿de qué? De su nombre. Aquí está todo, ¿verdad? Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El desconocimiento del Dios eterno hace que el mundo aborrezca el nombre de Jesucristo. Y todo aquel que quiera levantar el nombre de Jesucristo, todo aquel que quiera llevar el nombre de Jesús, espere problemas, espere persecución. Él nos los ha advertido. Hay un problema con el nombre
de Jesús. Y este problema no es un problema de ahora, es un problema desde que nace la iglesia en Jerusalén. Miren, los 2 primeros capítulos del libro de los Hechos narran, ¿verdad?, desde la ascensión de Jesús, la sucesión de Judas, luego el capítulo 2, el advenimiento del Espíritu Santo, el discurso de Pedro, aquellos 3,000 que se convirtieron, y nos narra un poquito al final del capítulo 2, allí la vida de los primeros discípulos, una vida en comunión y demás. Pero a partir del capítulo 3, comienzan los problemas ya. Porque ustedes creen que el diablo estaba contento con que ya en Jerusalén se habían convertido 3,000 personas y que estaban todos los apóstoles no. A partir del capítulo 3, y allí en la Biblia tenemos la evidencia de la batalla contra el nombre de Jesús. Capítulo 3 comienza describiéndonos algo muy peculiar. Y ahora vaya al libro de los Hechos, si quiere allí en su Biblia, y puede ir viendo todas estas cosas. Comienza describiendo la sanidad de un hombre que era cojo de nacimiento, un hombre que lo llevaban todos los días a la puerta de la Hermosa en el templo, allí en Jerusalén. Y todo el mundo ha oído ese famoso versículo donde dice que el hombre, el cojo, esperaba que le dieran dinero y Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Hechos capítulo 3 y versículo 6. Pero yo quiero que usted note algo, porque aquí tanto Pedro como Juan levantan el nombre de Jesucristo. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Así que Pedro proclama que esta ministración que él hace allí de esa sanidad es únicamente la autoridad del nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Y qué pasó? Imagínense, la Biblia dice que aquel cojo se levantó y que entró en el templo saltando y alabando al Señor. ¿Y qué ustedes creen? Que la gente dijeron: ay, mira qué interesante. No. La Biblia dice que el pueblo se agolpó, porque todo el mundo conocía a aquel hombre, 40 años, más de 40 años, cojo de nacimiento, todos los días allí. Era un personaje conocido. Y ahora está saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo se congrega y todo el mundo quiere saber qué pasó, qué es lo que ha sucedido. Y allí Pedro nuevamente testifica y vuelve a levantar el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 3, versículo 16. Cuando está hablándole a aquella multitud en el pórtico de Salomón, dice: y por la fe en su nombre. ¿Y qué nombre es? El nombre de Jesús de Nazaret. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Sigue hablando Pedro y sigue testificando y sigue levantando el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿qué ustedes creen? ¿Que la gente está contenta con eso? ¿Que el enemigo está contento con eso? ¿Y que toda la gente que el enemigo tiene en esta tierra para prestar oposición a la obra del Señor estaban contentos? Pues no. No, ¿verdad? ¿Saben? Ese día se convirtieron allí 5,000 personas más. Hace unos días 3,000 el día y ahora 5,000. ¿Qué ustedes creen? Si el propio Señor Jesús hablaba de los escribas y los fariseos y les decía que tenían que mover cielo y tierra para hacer un prosélito, eso quiere decir un convertido. Para que se convirtiera alguien tenían que hacer tanto. Y esta gente predicando en este nombre, en cuestión de días han puesto Jerusalén patas arriba, ¿verdad? Miles siguiendo a Jesús de Nazaret. No estaban conformes. Hechos capítulo 4, versículos 1 y 2. El alboroto provocó que vinieran las autoridades, los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y miren que los saduceos no creían en la
resurrección. Pero dice el texto que venían resentidos porque no solo se estaba anunciando la resurrección, sino que se estaba anunciando la resurrección en Jesús. Verso 1, vamos atrás otra vez, ñaño. Dice, hablando a ellos al pueblo, cuando todo eso estaba pasando en el pórtico de Salomón, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y ellos llegaron resentidos de que se enseñase al pueblo y se anunciase en... Ahí está otra vez el dichoso nombre, ¿verdad? Se anunciase en Jesús la resurrección de los muertos. Aparte de que no creían en la resurrección, pues para más molestia, ¿verdad? La están anunciando en un hombre, en Jesús, en ese Jesús que todos están hablando, ¿verdad? 5,000 personas aquel día se habían convertido. Y Pedro y Juan son llevados presos para ser interrogados al día siguiente sobre qué era lo que había ocurrido en el templo y allí en el pórtico de Salomón. Y yo quiero que ustedes noten, ¿verdad?, que no indagaron en el hecho. Ellos no le dijeron a Pedro y a Juan, oye, ¿qué tipo de terapia le hicieron? ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Cómo fue que pasó esto? Tenían otra preocupación, ¿verdad? Vamos a ver los versículos del 4 al 7. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en el medio les preguntaron. Y ahora miren cuál es la pregunta. Yo quiero que usted note la pregunta, porque más claro, ni el agua, ¿verdad? Es una pregunta bien directa. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? No es cómo lo hicieron. Es en el nombre de quién ustedes hicieron esto. ¿Con qué autoridad ustedes están haciendo esto? Y es aquí donde Pedro, dice la palabra, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, hace valientes e importantes declaraciones. Ya Pedro había dicho que la sanidad era en el nombre de Jesús. Después, cuando estaban las personas en el pórtico de Salomón, le dijo, por la fe en su nombre, este hombre está sano. Ahora vienen y le dicen, ¿en qué nombre? ¿Y en qué autoridad tú has hecho esto? Bueno, pues miren las palabras de Pedro, del 8 al 12 ahora. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. ¿Ustedes quieren saber? Yo se los voy a decir, dijo Pedro. Sea notorio a todos vosotros y al pueblo de Israel que este cojito echó a andar en el nombre de quién. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y le dice, a quien vosotros, porque estaba delante de los sumos sacerdotes y las autoridades, a quien vosotros crucificasteis, pero a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Verso 11. Este Jesús, y sigue levantando a Jesús, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Ustedes que deberían de ser los que edifican al pueblo de Dios, no conocieron el Mesías enviado de Dios. Él ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra importante, la que ustedes han desechado, ¿verdad? Pero aún más, no solo Pedro proclama que ese hombre cojo había sido sanado en el nombre de Jesucristo, sino que dice ahora esto que todo el mundo conoce. Y en ningún otro hay salvación. Reduce las oportunidades de salvación a una sola. El mundo tiene que saber que existe una sola oportunidad
de salvación. Y esa oportunidad está reducida ¿a quién? A Jesucristo. Todos los caminos nos llevan a Roma. Tú por tu lado y yo por el mío. Al final es un solo Dios. Soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Y seguimos con el problema del nombre. No hay otro nombre bajo el cielo que se le haya podido dar a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. No existe. No hay salvación fuera de Jesús. Si el mundo supiera eso, amaría a la iglesia, amaría el mensaje del Evangelio. Pero el mundo desprecia el mensaje del Evangelio. Miren, este relato continúa y nos dice, ¿verdad?, que estas personas estaban maravillados, aún los sacerdotes, viendo el denuedo con que Pedro y Juan hablaban. Y se daban cuenta, reconocían que eran hombres comunes, dice, del burgo, personas sin cultura, sin letras, y reconocían que habían estado con Jesús por ese denuedo con el que hablaban. Pero además tenían un tremendo problemón. Tenían al cojo que estaba brincando y alabando a Dios y era la evidencia viva del poder de Dios. Y ahora no saben qué van a hacer con estos hombres, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Del 14 al 18. Dice, y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Y déjenme decirles que esa es la misma pregunta que se hacen muchos hoy en día. ¿Qué van a hacer con la iglesia? Créanme que en este mundo ahora mismo hay personas que están preguntándose qué van a hacer con nosotros los cristianos evangélicos. Porque no hay manera de doblar a esta gente. No hay manera de doblarlos. Y la evidencia somos todos nosotros. Dice allí, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Fíjense, esta gente hablan cosas y dicen palabras que son en su propia contra. Ellos mismos están diciendo, tenemos que reconocer, no lo podemos negar. Por eso yo no creo que existen los ateos. La Biblia dice que solamente hay hombres necios que dicen en su corazón, no hay Dios, porque es la renuencia de negar la existencia de Dios. No la podemos negar. Sin embargo, miren esto, para que no se divulgue más entre el pueblo, y aquí es donde viene el problema, amenacémosle, ¿verdad? Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hay un problema con el nombre. Hay un problema con decir el nombre de Jesús, con proclamar el nombre de Jesús. Pero ¿a qué método recurren aquí? A la intimidación, a la amenaza. Y eso lo ha hecho el diablo desde que Cristo, ¿verdad?, se levantó de la tumba. Amenazar a la iglesia del Señor. Intimidar a los cristianos. Pero hermanos, si tu causa es la de Cristo, bienaventurado eres por proclamar el nombre del Señor Jesús. Esa es la artimaña. Silenciar las voces. No queremos que nadie más sea enseñado en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, verdad? Pues allí habla valientemente otra vez Pedro, versículos 19 y 20. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No nos podemos callar. Y hermanos, la iglesia del Señor no se puede callar. Y no podemos dejar de proclamar el nombre de Jesucristo bajo ninguna circunstancia. Y si tenemos que pagar un día un precio por hacerlo, con gusto lo pagaremos. Porque el Señor Jesucristo pagó más por todos nosotros en la cruz. Pagó con su propia vida para salvarnos a cada uno de nosotros. Y no vamos a callar. La iglesia no va a callar, pero la iglesia va a ser difamada. Y usted y yo vamos a ser difamados por seguir a Jesús. Hechos capítulo 4, versículos del 29 al 31. Miren, cuando Pedro y Juan salieron, después que los amenazaron, fueron a ver, dice, la multitud de los discípulos y les contaron las cosas. Esto nos pasó y nos han amenazado y nos dijeron que nos tenemos que callar la boca y que no podemos hablar a más nadie en el nombre de Jesús. ¿Y qué ustedes creen que hicieron los cristianos? ¿Qué ustedes creen que hicieron los discípulos? Dijeron, bueno, caballero, vamos a ponernos para esto, mire, vamos a aflojar la mano, que la cosa se está poniendo mal aquí en Jerusalén, no vaya a ser, acuérdense, todos tenemos familia, padre, madre, hijo, vamos a relajar un poquito. No. Es de admirar la actitud de esos cristianos, de esos discípulos. Dice la palabra que ellos allí oraron unánimes. Y yo lo que quiero compartir con ustedes es el final de esa oración. Usted puede leerlo todo porque no tengo tiempo. Pero al final de esa oración dijeron, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. ¿Mediante qué? El nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice que cuando hubieron orado el lugar donde estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Miren, estos cristianos no pidieron protección. Mira tú sus amenazas. Lo único que te pedimos, Señor, es valor, denuedo, para nosotros seguir hablando y proclamando el nombre de Cristo Jesús. Y uno diría, realmente, discípulos bien valientes. Pero la historia no terminó ahí. Esto siguió, ¿verdad? Le invito a que usted lea después en su casa, en Hechos capítulo 5, los versículos del 17 hasta el 42. Y yo no lo puedo leer ahora por razón de tiempo, solo voy a mencionar un par de textos más allí. Pero Pedro y Juan fueron nuevamente, dice, encarcelados, porque ellos continuaron enseñando y predicando y ignoraron aquella prohibición, ignoraron aquella amenaza, ¿verdad? Los meten a la cárcel y el texto dice que vino un ángel del Señor y los sacó milagrosamente, los libera y nuevamente regresan al templo y siguen enseñando y nuevamente son arrestados. Y dice que los traen ahora sin violencia, ya por miedo al pueblo y demás, los traen otra vez al concilio, ¿verdad? Y el sumo sacerdote les hace una pregunta que sigue reafirmando lo que yo les estoy diciendo a ustedes en esta mañana. Hechos capítulo 5 y versículo 28. Miren la pregunta del sumo sacerdote cuando los arrestan ya por una tercera ocasión. La primera fue la que he descrito. La segunda, los vuelven a meter presos, el ángel los suelta. Y ahora esta es la tercera ocasión que los traen. Y miren la pregunta del sumo sacerdote. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, ¿verdad? Porque Pedro decía, ustedes lo crucificaron, ustedes fueron los que entregaron al Señor. Pero la acusación, ¿verdad? La pregunta es, ¿no les dijimos que no enseñasen a más nadie en ese nombre? Y luego, ¿verdad? Contesta Pedro una vez más y lo vuelve a hacer de manera valiente. Versículos del 29 al 32.
Vuelve a proclamar. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es un texto que está llevando muy adelante en estos días el pastor John MacArthur en California. Están viviendo tremenda batalla allá con las autoridades. Es mejor obedecer a Dios que ante los hombres, dice. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en el madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y nuevamente estas personas están, ¿qué hacemos con estos hombres? Y entonces sale un personaje en el concilio, Gamaliel, ese que fue también instructor del apóstol Pablo, ¿verdad? Un doctor en la ley. Y le dijo al concilio, miren, mejor suelten a estos hombres. Y el consejo de él fue sabio, ¿verdad? Él dijo, si esta obra es de Dios, permanece. Si no es de Dios, se destruirá y no va a prosperar. Y Gamaliel dice algo muy interesante. Dice, algunos nombres han surgido antes que este. Algunos nombres han surgido antes que este nombre de Jesús. ¿No oyeron una vez que se levantó uno que se llamaba Teudas? Y después otro que le decían Judas el Galileo. ¿Qué pasó? No pasó nada, dijo Gamaliel. Ahí estuvieron un tiempo, tuvieron algunos seguidores. Sus propios seguidores los mataron a uno y todos fueron disipados y no pasó nada. Pero Gamaliel tiene una cosa clara y dice, no sé que ustedes sean hallados luchando contra Dios. A veces pensamos que estamos luchando a favor de Dios y estamos en contra de Dios. Algunos nombres han pasado, pero el nombre de Jesucristo permanece. Ese fue el error de Gamaliel. Pensar que el nombre de Jesús iba a desaparecer como desapareció el nombre de Teudas o el nombre de Judas el Galileo. Pero el nombre de Jesús permanece y permanecerá siempre, ¿verdad? Miren, el concilio aceptó aquel día y convinieron en soltar a Pedro y a Juan, ¿verdad? Dice la palabra que los azotaron y nuevamente los volvieron a amenazar y a intimidar, recordándoles la advertencia de que por favor, ya se lo hemos dicho, muchachos, no sigan hablando, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Versículo 40. Y convinieron con él y llamaron a los apóstoles después de azotarlos. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los tuvieron que volver a soltar. No había causa probable de arresto, ¿verdad? Ahora la pregunta es, después de una tercera ocasión, ¿cómo salen Pedro y Juan y todos esos discípulos de allí? Porque yo creo que ya yo después de 3 ocasiones, estoy hablando por mí mismo, lo pensaría. Y uno diría, caramba, yo tengo una mujer, 2 hijos, una familia. Tengo que andarme con cuidado, déjame. Quizás saldríamos un poco acobardados, amedrentados. Déjenme decirle, cuando yo era pastor en Cuba, a mí me visitaron algunas veces la seguridad del Estado. Y me visitaban para decirme que no podía tener mucha gente en una casa culto, que no sé qué. Pero les digo algo, cada vez que esas personas me visitaban, yo me ponía mal. Porque uno percibe. Y realmente hay que pedirle al Señor fuerza, firmeza, para uno sostenerse en esos días y en esos momentos. Y quiero terminar en esta mañana resaltando la actitud de estos hombres, ¿verdad? Versículos 41 y 42. ¿Cómo salieron Pedro y Juan de allí? Y ellos salieron, dice, de la presencia del concilio, ¿cómo? No como saldría yo quizás. Ellos salieron gozosos, dice, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¡Wow! Y todos los días en el templo, lugar público, y por las casas
no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? Porque ese nombre no puede desaparecer. No cesaban de predicar y de enseñar a Jesucristo. Salieron gozosos. Yo creo que ese gozo viene de que ellos escucharon al Señor cuando dijo, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y la pregunta al final es, ¿y nosotros qué? Nosotros somos la generación que estamos ahora aquí. Nosotros somos ahora los abanderados del Evangelio en este tiempo. Y hermanos, créanme, la iglesia está siendo satanizada y difamada de alguna manera. Ha ocurrido siempre y está ocurriendo en estos tiempos. No se asuste cuando usted vea que la opinión pública se vuelve contra la iglesia y contra los cristianos. Por comentarios como ese que yo les leía, ¿verdad? Que promovemos supremacía, que promovemos, ¿verdad?, desigualdad, discriminación. La iglesia solo promueve una cosa, la verdad. La verdad del Evangelio. La iglesia promueve la salvación por medio del amor de Dios que entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje. Y tiene que funcionar para toda la humanidad, para todo ser humano. Y si alguien no lo acepta, esa es su decisión. La Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado. Pero no vamos a callar el nombre de Jesucristo. Ni porque nos difamen, ni porque nos amenacen, ni porque nos digan, ni porque nos llenen de vituperio. Seguiremos siendo la iglesia del Señor. Mira, termino diciéndote que viene un día, como dice Pablo ahí en Filipenses, capítulo 2, y con eso cerramos. Ese texto que tanto yo menciono, Filipenses capítulo 2, del 9 al 11. Viene un día difícil a la humanidad. Dice Pablo allí, por lo cual Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nosotros somos portadores de un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos, fíjense, y en la tierra, y aún debajo de la tierra. Y para que toda lengua confiese, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y eso, cuando ocurra, solo será para la gloria de Dios Padre. Pero ¿saben qué? Hay una cosa. El día en que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre, muchos de los que confesarán ese día, ese maravilloso nombre, será tarde para ellos. Esa confesión va a ser cuando el Hijo del Hombre dice que va a venir a las nubes y todo ojo le verá. Ese día algunas personas van a decir, wow, esto era de verdad. Yo prefiero confesar el nombre de Jesucristo ahora. Ahora, ¿verdad? Y no importa lo que el mundo diga, no importa lo que el mundo haga, no importa lo que el mundo opine. El Señor dijo que me confiese a mí, yo le confesaré delante del Padre. Y el que me niegue a mí, yo le negaré delante del Padre. Así que, iglesia, nuestra gran responsabilidad es mantener firme, ¿verdad?, el mensaje del Evangelio y levantar siempre en alto el nombre de Cristo Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por el mensaje del Evangelio. Te doy gracias
por haberte conocido, por haber abrazado la cruz de Cristo, Señor. Gracias porque Jesús pagó por mí el precio de mis pecados y me da la promesa de la vida eterna. No solo a mí, sino a todo aquel que cree, todo aquel que se arrepiente, todo aquel que confiesa su nombre. La palabra dice que el que invoca el nombre del Señor será salvo. Y lo invocamos, Señor, en arrepentimiento por el pecado que ha arruinado nuestras vidas y que te ha ofendido a ti. Invocamos tu nombre para clamar por la salvación que solo tú puedes traer a nuestras vidas. Pero, Señor, también levantamos nuestra voz para proclamar que solo por ti y por medio de ti hay salvación. El mundo no quiere recibir este mensaje. El mundo está tratando, Señor, de mover la opinión en contra de la iglesia, en contra de los cristianos. Porque el mundo no resiste la verdad. Porque el mundo quiere continuar en su pecado. Pero ayúdanos a nosotros a mantenernos firmes, Señor. Ayúdanos a recordar siempre tus palabras, que somos bienaventurados cuando por causa tuya, por causa de tu nombre, seamos vituperados, perseguidos, y se diga toda clase de males contra nosotros mintiendo. Lo hicieron con los profetas, lo harán también con nosotros. Lo hicieron contigo cuando viniste a este mundo. ¿Por qué no lo van a hacer con nosotros también? Solo te pedimos, Señor, que nos des la fuerza y el valor que tuvieron Pedro, Juan y aquellos que estaban allí en Jerusalén, aquellos discípulos que oraban unánimemente y solo pedían de nuevo, Señor, para seguir predicando tu nombre sin importar las consecuencias. Es mejor obedecerte a ti que a los hombres, Señor. El mundo jamás aprobará de este mensaje. El mundo te desafía a ti, Señor. Pero nosotros predicamos en Jesús el arrepentimiento. Predicamos en Jesús la salvación. Permite, Señor, que no solo nosotros, sino que muchas iglesias y muchos siervos tuyos podamos seguir firmes, Señor, llevando adelante la gran comisión que tú nos has dado. Y que siempre proclamemos sobre todas las cosas tu maravilloso nombre, el nombre de Jesús. Y es precisamente en su nombre que oramos en esta mañana. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos por estar acá. Y les digo, iglesia, firmes, ¿verdad? Como dice el himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Se pueden saludar, hermanos, como siempre digo, a su propio riesgo.